Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Nuevamente, Dios mediante, hemos vuelto a dictar una clase más de la asignatura y hoy vamos a tomar o tocar el tema de muerte sospechosa. Hemos visto tipos de muertes en las que está vinculada a la violencia. En este caso son muertes en las que no se encuentran traumatismos o signos, ¿no? O si los hay son muy mínimos o dudosos para explicar el deceso. Entonces vamos a ver de este tipo de muertes con el que también confronta el médico forense para dar los certificados médicos legales. Dentro de este grupo de muertes sospechosas vamos a tocar la muerte súbita, la muerte por inanición, la muerte por inhibición y la muerte por anafilaxia. Empezamos con muerte súbita. El concepto de que se trata de muerte súbita es una muerte que en forma inesperada se presenta en una persona que aparentaba un buen estado de salud. O también hay otro concepto que define la OMS y que dice que es la muerte que sobreviene dentro de las 24 horas en un individuo previamente sin síntoma alguno. De este tipo de muertes súbitas, de un 60-70% se dan los casos. La explicación de la muerte súbita es que podría tratarse de personas que con una enfermedad crónica de muchos años, que de pronto se da ya estable, por decir, de pronto se da su muerte, que como dice el concepto, ¿no?, que 24 horas antes se estaba gozando de una estabilidad, ¿no?, y de pronto se da su muerte. Entonces a eso se llama muerte súbita. O también en aquellas personas que se produce la ruptura de vasos sanguíneos, como ustedes conocen, las rupturas de los aneurismas, ¿no? Porque esas personas que portan el aneurisma, y se dice que en todo el mundo casi el 60% de las personas tienen un porcentaje de aneurismas de diferentes tamaños, desde muy pequeñitos a grandes, ¿no? Entonces a veces esos aneurismas pasan desapercibidos porque no dan ningún síntoma y se rompen en los momentos de que estas personas están realizando esfuerzos altos, podría provocar esa ruptura y se viene la muerte súbita. También en aquellas personas que están con enfermedades silenciosas como la neumonitis viral o la meningococcemia. Otro tipo de muerte súbita es una muerte por inhibición. La muerte por inhibición es un tipo de muerte que da un estímulo periférico, como dice, relativamente simple y por lo general inocuo. Vamos a ver en ejemplos adelante cómo ese estímulo tan simple que se realiza frecuentemente en la parte médica puede provocar la muerte por inhibición en una persona. Ahí, como dice, es un estímulo mínimo o una irritación periférica leve, y esto se puede producir la muerte en personas que están siendo sometidas a algún tipo de estudios en pocos segundos, incluso a 2 minutos, que a veces no da tiempo a reanimar a la persona. Obviamente esta muerte por inhibición en la literatura dice que su incidencia es excepcional, pero se da. Sucede que, como hemos dicho, que la muerte por inhibición es por un estímulo simple o mínimo y da muertes rápidas. En la autopsia no se encuentra absolutamente ninguna lesión, por eso dice autopsia negativa. ¿Qué pasa en estas personas que mueren por inhibición? Se dice que estas pacientes tienen predisposición y son pacientes vagotónicos. ¿Qué significa eso? Significa que estos pacientes
que a un estímulo mínimo podrían morir. Ejemplo, decía, ¿no? En una persona que está siendo sometida a la inserción del té de cobre, ¿qué hace la ginecóloga? Lo que hace es pinchar el cuello del cervix y con la pinza de cuello, y ese estímulo único produce una irritación, un reflejo vagovagal, y provoca la muerte súbita de esta persona, o la muerte por inhibición en este caso, ¿no? Por eso dice, son personas vagotónicas con predisposición que a un estímulo mínimo podrían perder la vida. Obviamente, ya les digo, es muy raro, pero que se da, y por eso dice también que la autopsia es negativa. A esta persona que le estaba siendo sometida a un estudio tan simple, que todos los días los ginecólogos hacen esta maniobra, solamente se va a encontrar el pinzamiento que han hecho en el cuello, que normalmente para nosotros eso es inocuo, pero que podría provocar la muerte en algunas personas. Lo propio, ¿no? En esas personas, como ustedes están viendo aquí en la imagen, dice estimulación en la mucosa nasal. Han debido escuchar, hay pacientes o víctimas o familiares de esas víctimas que gritan y dicen, pero solamente ha ingresado a un procedimiento nasal, ha dicho que era simple, que no tenía ningún riesgo, pero ha podido ser una persona vagotónica con predisposición a una estimulación vagovagal exagerada, y por el solo hecho de tocar la mucosa nasal en el procedimiento puede provocar este mecanismo y provocar la muerte por inhibición. Y en los diferentes tipos de estudios que van a tocar la mucosa gástrica, la rectal, vaginal, etcétera, que pleural, como ustedes ven, y peritoneal, pueden provocar la muerte. Entonces, a esos se llaman muertes por inhibición. Es porque el estímulo, al solamente tocar, va desde la zona que han tocado, la zona reflexógena, va a ir a la formación reticular y al hipotálamo, luego da como un reflejo, da la vasodilatación y provoca la muerte de esta persona o víctima. Ya les decía, en la autopsia casi no se encuentra nada, sin embargo va a haber congestión en el territorio esplásmico, equimosis subepicárdica y subendocárdica y hemoconcentración, que es lo único por la vasodilatación que va a provocar. ¿Cuál es la importancia médico-legal de esta muerte por inhibición? Es que hay una disyuntiva en el diagnóstico diferencial de considerar en un homicidio culposo o muerte natural, porque como hemos dicho que es un estímulo leve que puede provocar la muerte de estas personas, se da en maniobras policiales cuando el policía trata de inmovilizar al sospechoso y por esa estimulación, al apretarle el cuello, podría provocar un estímulo vagovagal y también hay una disyuntiva en el diagnóstico diferencial entre iatrogenia y muerte natural, porque como hemos hablado de un paciente que ha entrado a un procedimiento simple y pierde la vida, ¿cómo se la va a catalogar, ¿no? Que si se trata de una iatrogenia o muerte natural. Y iatrogenia, ustedes saben que viene de iatro, médico, y genia, la génesis, ¿no? O origen. Entonces, ¿cómo se va a considerar esto? Esos pacientes que han muerto en forma súbita cuando se les practicaba un estudio simple. Ahí está la disyuntiva en cómo vamos a considerar o cómo va a considerar el juez o fiscal este tipo de muerte como iatrogénico o muerte natural. Eso dependiendo mucho del conocimiento del juez o fiscal. Otro tipo de muerte por inanición. La muerte por inanición es diferente a la muerte por inhibición. Por favor,
favor no confundan. La inanición es la muerte que se da como consecuencia de la privación de alimentos y líquidos. Generalmente este tipo de inanición se da en los niños, ancianos maltratados o en las personas protagonistas de huelga de hambre. Generalmente se dice que si 50 a 60 días están privados de consumir alimentos sólidos y líquidos, sobre todo sólidos, se puede provocar la muerte. Aquellos que por 10 días absolutos no consumen agua también pueden provocar la muerte por inanición. La muerte por inanición generalmente se da en situaciones de terremoto e inundaciones. Esto ya sería accidental, y por homicidio sería en aquellas personas que provocan la privación de libertad, la privación intencional de dar alimentos a los niños, a los ancianos, a los prisioneros. Entonces ahí también se les puede provocar la muerte por inanición de origen homicida. Los signos clínicos que encontramos en un cadáver o un muerto por inanición es el adelgazamiento acentuado, obviamente, como no ha consumido alimentos más de 50 días, entonces este va a terminar con todo su tejido celular subcutáneo y va a estar con prácticamente caquético, ¿no? Piel seca, terrosa, pues como no está hidratado. La palidez y edema, otros obviamente van a edematizarse. Va a haber apatía, fatiga, poliguria, hipotermia, letargo, retardo mental, somnolencia, delirio, coma y muerte finalmente, ¿no? También nos sirve esto para un diagnóstico diferencial en la consulta. Personas, ¿no?, con fatiga, apatía, primero que hay que hacer en un paciente es por eso hidratarlo. En la autopsia, obviamente va a encontrar una víctima o un cadáver con emaciación extrema, con una musculatura atrofiada y desmineralización del esqueleto, ¿no? Obviamente, todo lo que va a provocar la ausencia o la privación de alimentos de esta persona. El laboratorio que podemos solicitar si todavía esta persona no ha perdido la vida es hemograma para ver la anemia, la glucosa para ver si está en hipoglucemia, proteínas, y ver cómo está su hematocrito, ¿no? Ahora pueden encontrar un hematocrito casi normal o elevado, pero eso es por hemoconcentración, porque como el paciente está deshidratado, obviamente no ha consumido ni líquidos, entonces va a haber una hemoconcentración y el hematocrito va a tender a estar normal o elevado. Otro tipo de muerte es la muerte por anafilaxia, y es una muerte severa secundario a una hipersensibilidad inmediata, ¿no? ¿Qué desencadena una muerte por anafilaxia? Como hemos dicho, es una muerte por hipersensibilidad, es aquellas personas que son alérgicos a algunas sustancias, ¿no? La penicilina, que es bien peligrosa en algunas personas, por eso dijimos que siempre hay que poner para ordenar la administración de un antibiótico como la penicilina, siempre previa prueba de sensibilidad, porque no sabemos quién está recibiendo por primera vez. Algunas personas dicen, sí, he recibido, pero no nos están diciendo la verdad. Mejor es anotar. También hay algunas personas sensibles a las vitaminas como la tiamina, ¿no? Y las toxinas animales como las picaduras de abeja, que puede provocar una hipersensibilidad y provocar a veces la muerte por anafilaxia.
Generalmente esta hipersensibilidad o reacción se da entre los 2 a 20 minutos. Por eso también cuando administramos un antibiótico, esperar con el paciente hasta 20 o 30 minutos en la sala observando la reacción. Ahora pueden ser reacciones tardías después de un día, después de las 28 horas, que provocan, a veces ustedes saben que la reacción anafiláctica produce el edema laringio o asma bronquial, ¿no? En el aparato digestivo puede provocar cólicos abdominales, empiezan a retorcer con dolor abdominal o diarreas, ¿no? Que son reacciones obviamente que a veces no llevan a la muerte, pero es un dato que da la reacción por anafilaxia. Y la muerte es provocada por un shock anafiláctico donde provoca el colapso vascular. En la importancia médico-legal también es esta muerte por anafilaxia lleva a la controversia de determinar si fue iatrogénico esta muerte, ¿no? Por una mala práctica, o la iatrogenia fue producto de una impericia, mala diligencia, ¿no? O inobservancia de normas. Por eso estamos llevando desde documentos médico-legales donde la norma dice que nosotros tenemos que prescribir el medicamento correctamente con notas especiales de acuerdo al producto, como hemos dicho, previa prueba de sensibilidad. Pues eso dice la norma, ¿no? Y aquí cuando uno va a proceso por una muerte por anafilaxia, allí pueden observar esto por inobservancia de normas, dice, ¿no? Porque ellos pueden llevar la norma, dice la norma decía así, pero el médico no ha anotado. A eso se refiere la observancia de normas. Y ellos a veces demuestran que ha habido una mala práctica porque no se cumplió con los deberes, no se cumplió con lo que especifica la norma. Es muy importante por eso tomar en cuenta todo lo que nosotros tocamos, es porque podría provocar algún daño si nosotros no cumplimos con la norma. Y han visto, esta muerte por anafilaxia podría ser causada por no haber visto no haber observado o visto la norma, ¿no? Que dice que debemos anotar así para prescribir cualquier medicamento. En la parte legal, ¿qué hace? En una auditoría interna, lo primero que hacen es buscar la historia clínica, se buscan los antecedentes de la persona y ahí a veces están anotados que ellos son alérgicos a algo y nosotros a veces alegremente prescribimos un medicamento sin haber visto el expediente del paciente. Entonces es importante siempre primero revisar la historia clínica y luego ordenar. Todo esto se revisa en la auditoría para verificar si se trata de una iatrogenia o mala práctica médica. O también si uno cumple con todo lo que dice la norma, pero a veces se provoca la muerte por una acción y fue por un resultado inevitable de una hipersensibilidad del paciente. Eso también se puede considerar, pero siempre viendo todos los antecedentes en la historia clínica del paciente. Aquí tenemos algunos términos de impericia que a veces somos tipificados por eso, que significa la deficiente preparación académica. La negligencia es no haber hecho algo que deberíamos de hacer. Por ahí, por ejemplo, no interrogó al paciente, a veces somos muy apresurados y actuamos de acuerdo a lo que a uno le parece, pero sin embargo uno tiene que cumplir con toda la norma, con todo el protocolo de atención en un paciente, hacer lo que la norma nos indica. Y la imprudencia es que igual, no cumplir con el protocolo de atención en los pacientes. Aquí tienen un ejemplo, no indicó pruebas cutáneas, dice, ¿no? La imprudencia, es decir, que
También las licenciadas sobre todo entrarían en este acto de imprudencia cuando se les indica administrar la penicilina previa prueba de sensibilidad. Entonces, ellas ¿qué hacen? Lo que hacen es hacerles una prueba cutánea con un microgota, les inyectan en la piel y esperamos unos 30 segundos para ver si esta persona hace reacción. Si hace reacción, entonces no le administran, pero si no hace reacción se puede administrar. Entonces a eso se refiere la imprudencia, ¿no? De no seguir lo que tiene que hacer o el protocolo. Inobservancia de reglamentos, ya habíamos hablado que nosotros estamos regidos por normas y todo eso hay que dar cumplimiento a todo nuestro conocimiento. Si nosotros no cumplimos o no seguimos la norma, nosotros podemos incurrir en mala práctica y pueden ser procesados por homicidio culposo. Eso es a veces fácilmente demostrable al ver un expediente clínico. Siempre se revisa, lleva primero a auditoría y en auditoría la historia clínica es, que les digo, cesada, nadie más puede tocar, los enumeran de tal manera que nadie puede aumentar ni disminuir otra hoja ni romperlas. Entonces prácticamente va como en una cadena de custodio que nadie puede alterar ni borrar. Si uno borra una prescripción, una nota en el expediente, en la nota de evolución o valoración del paciente, en auditoría se considera que allí está el error borrado. Entonces ningún expediente, ninguna nota clínica debe llevar borrones. Si uno se equivoca, pone una notita que ese párrafo o esa nota no corresponde a la paciente, firman y sellan y continúan con lo que deben continuar, pero jamás borrar.